El pueblo de Israel estaba en un tiempo allí donde estaba viajando, estaba de nómada, y dice la palabra que seguramente se iban a encontrar con enemigos. Yo creo que el camino de este pueblo de Israel no era un camino fácil, era transitar grandes distancias donde habían ya comunidades, pueblos, ciudades, reinos establecidos, y el pueblo de Israel era un pueblo muy numeroso. Y por el camino iban a encontrar enemigos, caballos, carros de combate más grandes que el de ellos. Dice la palabra del Señor, Dios dice, cuando veas pueblo más numeroso, más grande que el pueblo de Israel, no les temas, porque el mismo Dios que te sacó de Egipto, ese mismo Dios estará contigo. Yo creo que muchas veces nos encontramos o enfrentamos situaciones que nos sobrepasan, situaciones que son mucho más grandes que nosotros, adversidades, problemas, dificultades, problemas financieros muchas veces que llegamos a un momento en el que meditamos y decimos, esto es más grande de lo que yo puedo enfrentar, pero Dios da la promesa de que Él va a estar con nosotros. El que sacó al pueblo de Egipto está con nosotros, el que sacó al pueblo de Israel de Egipto está con nosotros, y ese mismo Dios sigue vigente en nuestras vidas frente a cualquier circunstancia. El versículo 2 dice, antes de que entren en batalla, el sacerdote era como el líder espiritual del pueblo en aquel tiempo. No existía lo que hoy existe dentro de las comunidades, pastores, existía sacerdote. Dice la palabra que antes de ir a la batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablar con el ejército, con el pueblo. Y el sacerdote, que era la autoridad espiritual de aquella época, dirá lo siguiente, escucha estas palabras, escucha Israel, hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos. No pierdan el valor, el sacerdote, ¿no? Animando al pueblo, diciéndole, vamos a ir a la batalla, no pierdan el valor ni se asusten. ¿Cuántos se han asustado frente a alguna circunstancia? Yo me he asustado en situaciones que verdaderamente a veces queremos evitar o preferiríamos evitar, pero Dios levanta al sacerdote y le dice, no se asusten, no entren en pánico ni se atemoricen por ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra su enemigo y darle la victoria. Entonces, luego los oficiales, los que eran, el sacerdote, dije que era el líder espiritual del pueblo, él les da una palabra de aliento, le dice, no teman, no se asusten, vamos porque Dios está con nosotros, Dios va a pelear la batalla, Él nos va a dar la victoria. Nunca se ha tratado de nuestras propias fuerzas, se ha tratado de lo que Dios ha prometido, pero siempre y cuando nosotros no perdamos el valor ni nos asustemos. Creo que muchas veces no le permitimos a Dios entrar en escenas de nuestras vidas, en batallas de nuestras vidas, porque estamos asustados o porque no tenemos el valor de confiar sencillamente. La promesa que Dios le da al pueblo es, no pierdan el valor, no se asusten, no entren en pánico, porque Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos. Voy a cambiar el micrófono, que esto tiene... Muy bien. Entonces está esa promesa del Señor, ¿sí? En la cual Dios nos dice que Él va a pelear por nosotros, Él va a darnos la victoria. Y luego los oficiales eran los líderes militares del pueblo. Primero está el sacerdote, el líder espiritual de esta promesa. Ahora viene el que va a la batalla, los encargados, los capacitados para preparar la guerra, les dice. Luego los oficiales deben preguntarle al ejército. Aquí hay algunas preguntas que vamos a compartir que son espectaculares. Él pregunta, ¿hay alguien aquí que haya construido una casa nueva y no la haya dedicado? Que vuelva a su casa, porque podría morir en batalla y otro dedicaría la casa. Es decir, hey, vamos a la guerra. El sacerdote espiritual les dice, no teman, no tengan miedo, no se atemoricen. Pero el general, los oficiales del ejército le dicen, hey, vamos a ir a una batalla, es muy posible que muramos. Entonces, si tú tienes una casa de la cual no has disfrutado, mejor no vayas. Mejor que vuélvete a tu casa, mejor no vayas a la batalla. Y después sigue hablando el oficial y dice, hay alguien aquí que haya plantado un viñedo, pero aún no ha comenzado a disfrutar de él. Podemos pensar en algún negocio, un viñedo era como unas tierras allí que iban a dar fruto. Entonces, si hay alguien que ha trabajado un viñedo y no ha disfrutado, que se vuelva para su casa. Es un mensaje que pareciera contradictorio porque primero Dios le dice, vayan a la guerra, no tengan miedo. Pero después llega el oficial y dice, pero si hay alguien que tiene algún asunto, por algún negocio que atender, que se vuelva a su casa porque podría morir en batalla y otro disfrutaría de su fruto. Y el versículo 7 dice, hay alguien aquí que se haya comprometido con una mujer pero aún no se haya casado con ella. ¿Cuál es la respuesta?
vuélvase para su casa y cásese con su mujer, porque podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Está bueno porque muchas veces cuando estamos a las puertas de alguna lucha, de alguna batalla, está la palabra de Dios diciéndonos no temas, y estamos el otro grupo de personas que tenemos cosas por hacer, que tenemos una esposa, un negocio que atender, y la palabra dice sinceramente, vuélvete mejor a tu casa. Querido hermano, amigo, hay batallas que nosotros no estamos ni siquiera peleando. Sencillamente hemos renunciado a luchar esas batallas. Hemos ignorado el mensaje de no tener miedo y hemos dicho, no quiero meterme en ese asunto, mejor me vuelvo para mi casa. Y el versículo 8 dice lo siguiente, lo voy a leer en Reina Valera, el versículo 8, venimos leyendo en Palabra de Dios para todos. Pero el versículo 8 dice, y volverán los oficiales, parecía que los oficiales estaban interesados en que las personas que fueran a la batalla fueran personas que estuviesen muy conscientes de que podían morir, personas que no tuvieran miedo a morir. Como decía el sacerdote, personas que no temblaran de miedo, sino que fueran valientes y esforzados. Y por eso él le hace esta serie de preguntas. Y la última pregunta que le hace es, los oficiales volverán a hablar al pueblo y le dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Esa persona, hombre, que sea medroso y pusilánime, mejor que se vaya para su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Tristemente, hermano en Cristo, que te amo en el nombre del Señor, hay gente dentro del pueblo de Dios, pusilánime, que en lugar de batallar, de caminar en fe, de servir en el ministerio, de apoyar el ministerio, es este tipo de personas que el oficial está diciendo, es mejor que te vuelvas a tu casa, porque no apoyas, no vas a aportar en el tiempo de guerra. Él está hablando a gente de guerra, a militares, les está diciendo, vamos a la guerra. Vamos a batallar. El sacerdote le dice, es muy posible que el ejército enemigo sea más numeroso que el nuestro. Entonces no podemos ir para allá con miedo, no podemos ir allá con indisposición. Debemos ir conscientes de que si tenía algún asunto que resolver, si tenía una esposa, si tenía un negocio, yo voy a ir a la guerra y es posible que perezca. Y dentro del pueblo habían personas que literalmente era mejor que no fueran, porque no iban a aportar, no iban a apoyar, iban a afectar emocionalmente, espiritualmente a los hermanos que quizás sí tienen el deseo de trabajar, de servir en la obra. No sé si sabes para dónde va el mensaje el día de hoy. Dice la palabra, es mejor muchas veces, hermano, que si tu corazón no está dispuesto al servicio, no está dispuesto a trabajar, no está dispuesto a caminar en fe, no estorbes a los que sí están dispuestos. Literalmente el oficial le dice al pueblo, vamos a la guerra, si no quieres ir a la guerra, no vayas, si tienes miedo, si eres pusilánime, ya vamos a ver qué significa eso, es mejor que te vuelvas a tu casa y no apoques el corazón de tus hermanos. Hay gente desanimada dentro de nuestras iglesias y con su desánimo, en lugar de abrirse paso y dejar que el que está animado camine en fe, con su desánimo pareciera que quieren contagiar al otro de desánimo. Hay gente que está sirviendo en el reino, trabajando con fe, con disposición, dentro de las iglesias hay muchas personas. Mientras unos están predicando el evangelio, hablando de Cristo, hay otro pusilánime por allí, que en lugar de aportar al reino, en lugar de predicar el evangelio, está haciendo de mal testimonio y estorbando y apocando el corazón de los que sí quieren trabajar. Y es tan lamentable que dentro del pueblo de Dios, como en el tiempo de Israel, haya gente con esta característica. Gente que no se anima a ser, gente que estorba a los que están animados, gente que desanima a los que están animados. Y dice la palabra que Dios le dice, porque recuerda que esto lo dice el oficial, pero Dios le dice al pueblo por medio de los oficiales, es mejor que se vayan. Entonces, sonaría extremadamente horrible y feo si un pastor llega y le dice a algún hermano de la iglesia, es mejor que no vengas más a la iglesia. Pareciera que la palabra es tan contundente en este aspecto que ignoramos el hecho de que como en los tiempos de Deuteronomio 20, la iglesia sigue estando en guerra espiritual. Y Pablo decía que nuestra guerra no era contra ejércitos, nuestra guerra no era contra reyes, contra gobernantes, era contra principados, huestes espirituales de maldad. Y entonces no perdamos de vista que estamos en tiempos de guerra espiritual. Satanás no quiere almas para el reino de Cristo. La iglesia debe ser más esforzada, como decía el sacerdote, valiente,
sin miedo debe cumplir con la labor. Satanás no quiere hogares construidos. Entonces debo ser esforzado, valiente, para bendecir mi hogar, para que mis hijos crezcan en fe. Pero hay gente pusilánime que muchas veces, en lugar de batallar, en lugar de ir, el oficial le dice, mejor no vayas. Hay gente que viene a la casa de Dios que preferiblemente muchas veces es mejor que no vayas si vas a ir con tu indisposición. Estorbamos muchas veces al que sí tiene la disposición. Es lo que está diciendo Deuteronomio 28. Estamos en guerra, vamos a la guerra. Si no quieres ir a la guerra, si tienes miedo, si te da pereza, no lo hagas, no vayas. En resumidas cuentas, servir al Señor nunca ha sido obligado. Es un deseo, es un anhelo. Quiero hacerlo, lo hago con ánimo, con valentía, sin temor. Y hay algo tan peligroso en ese versículo, y es que muchas personas, los oficiales, las personas, yo quiero que imagines un tiempo de guerra y hayan unos soldados dando lo mejor de sí en la batalla, con la espada, con el arco, con la flecha, con el caballo. Y hay 2 o 3 escondidos por allá, haciendo nada. Entonces no solamente no hacen nada, sino que también muchas veces tendemos a perjudicar emocional y espiritualmente a los que nos rodean. Entonces, tú y yo somos responsables de nuestro ánimo, de nuestro comportamiento. Pero también debemos entender de que mucho ayuda, dice un dicho coloquial, el que no estorba. Eso lo dice Primera de Sabidurías. Primera de dicho de frases venezolanas 5:7. Mucho ayuda el que no estorba. Así decimos coloquialmente. Y literalmente es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Si no vas a batallar, no vas a aportar, no vas a funcionar en esta labor de guerra, no vayas, quédate. Porque vas a estorbar y puedes apocar el corazón. Esta característica de pusilánime es algo que seguimos viendo en estos tiempos. Dentro de nuestra iglesia muchas veces se llenan de personas que en lugar de hacer caso a lo que el sacerdote dice, escucha, Deuteronomio 23, hoy irán a la batalla, no pierdan el valor, no se asusten, no entren en pánico, el Señor su Dios está con ustedes, Él va a pelear por ustedes contra sus enemigos y les va a dar la victoria. Hay gente que en lugar de creer eso, ha decidido ir a atender un negocio, ha decidido tener un ánimo decaído, una pereza, un cansancio, una inconformidad, una insatisfacción dentro del reino, dentro de nuestras congregaciones, que ha hecho mucho daño. Y el día de hoy Dios dice 2 cosas. O te animas, o crees, o eres valiente, o caminas en fe, o sirves en el reino, o vete para tu casa. No estorbemos lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Hay gente dispuesta a ir a la guerra. Hay gente que no quiere ir. No vayas, pero tampoco vayas a decir, pero ¿para qué nos mandaron? ¿Para qué vinimos? ¿Cómo va? Gente dentro del pueblo que decía, ¿cómo vamos a ir a pelear si allá son gigantes de guerra? Mejor no vaya, deja que el que quiere hacer la labor, que el que quiere servir en el reino, lo haga con buen ánimo. Entonces, hay 2 mensajes el día de hoy. O te animas, o crees, o caminas en fe, o sirves al Señor, o no tienes miedo, que es el mensaje principal. Es lo primero que Dios le dice al pueblo por medio del sacerdote. O eres obediente, o apoyas, o sirves en el ministerio. O sencillamente si tienes un negocio que atender, si tienes algo que para ti es de mayor importancia, o sencillamente tienes desinterés, es mejor que vuelvas a tu casa y no estorbes. Mucho ayuda el que no estorba. Hay 4 características, hermano, que el día de hoy quiero compartir. Seguramente son más, pero hay 4 características de lo que es una persona pusilánime. Y esas características las vamos a identificar. Y si hay una con la que me identifico el día de hoy, debemos pedirle al Señor, Señor, quita esa característica de mí y dame valentía, porque la idea el día de hoy es que tú puedas salir de este lugar bendecido por el Señor, gozoso y con ganas de ir a la guerra, con ganas de servir, de trabajar por el reino de Cristo. La primera característica es que una persona pusilánime es una persona muy temerosa. Pudiéramos pensar que es una persona cobarde. Cuando hay una adversidad, una dificultad, no quiere enfrentarla, trata el miedo lo arropa. Dice la palabra en Proverbios 25:25, tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará salvo. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temerle?
El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen y caigan. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Y 2 Timoteo 1:7 dice algo muy conocido. Dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Porque el Espíritu de Dios, el que mora en nosotros, ese Espíritu que hemos recibido de Dios, no nos hace cobardes. En lugar de eso nos hace valientes. ¿Y cómo es posible que gente de iglesia que dice tener el Espíritu de Dios vive en cobardía, en temor, en miedo? Gente que no camina en fe por temor a su familia, porque no tienen el apoyo familiar que quisieran. Entonces deciden, no quiero hacer molestar a mis hijos, no quiero hacer molestar a mi esposo o a mi esposa. Dentro del reino de Dios se necesita valentía. Solo los valientes, dice la palabra del Señor, arrebatarán el reino de los cielos. Cobardes dentro del reino de Dios, que se vuelvan para su casa, les está diciendo el oficial. Que se vayan para allá. Que no sirvan, que no trabajen. Que no apoyen el ministerio, que no sirvan al reino de Cristo. Pero Dios, el espíritu que Dios da es un espíritu que nos hace valientes. No es espíritu de cobardía. Sino que es, fíjate, es un espíritu que no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, fuente de amor y de buen juicio. Entonces, hay circunstancias en nuestras vidas, en nuestro día a día, en el cual Dios te dice, no seas un pusilánime, enfrenta esa situación. Hay problemas en el hogar que hay gente que tiene miedo de abordar. Dios te va a dar la victoria si eres valiente. Si tomas la decisión de obedecerlo, Dios te va a dar las herramientas, te va a capacitar. Aunque lo veas difícil, aunque el problema te sobrepase, aunque el problema, como decía, el ejército quizás es mucho más grande que nosotros, pero cuando hay gente que confía en el Señor, cuando hay gente que cree a Dios, que no tiene miedo y dice, voy a caminar en fe y voy a enfrentar esta adversidad y voy a derrotar a ese gigante, a ese Goliat y voy a derribar esas murallas de Jericó. Cuando el pueblo no teme, Dios obra y Dios se manifiesta. No se vale gente cobarde dentro de las filas del reino de Cristo, dentro del ejército de Cristo. No sirven. La cobardía en el reino de Dios es un arma que muchas veces el enemigo ha puesto en nuestros corazones y son esos dardos que no nos permiten avanzar y caminar y obedecer y caminar en fe. Hay gente que no llega a los pies de Cristo por temor a las consecuencias, al daño colateral que pueda generar entregar mi vida a Cristo. No se vale eso. Dios te ha prometido que si eres valiente, Dios te va a dar la victoria, Él va a pelear tus batallas. Entonces está nuevamente, o somos valientes, o dejamos esa actitud pusilánime, o me entrego al temor, a la cobardía y al miedo. Pero el espíritu que Dios da no es un espíritu de temor, ni un espíritu que nos hace cobarde. La segunda característica de una persona pusilánime es una persona evasiva, que trata de evitar el problema, el conflicto, las situaciones difíciles. Dice la palabra en Gálatas 6:4, cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás, que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Cada uno de nosotros tenemos cargas, tenemos situaciones que enfrentar. Yo no conozco tu adversidad, no conozco tu situación financiera, familiar, pero hay situaciones que tú eres el que tienes que enfrentar. No podemos vivir nuestras vidas evadiendo. Hay que ir a la guerra. No, pero es que, pastor, yo quería ir a la actividad, pero tenía un viñedo que atender. Evadiendo. Yo quería hacer, pero... Y comenzamos lo que el oficial estaba planteando. No, tengo una esposa, tengo un viñedo. Y de verdad, dentro del pueblo de Dios, es asombrosamente triste el hecho de tantas personas que buscan evadir las responsabilidades ministeriales. Hay gente con capacidades que Dios les ha dado. Dios los ha bendecido, los ha dotado y ellos viven evadiendo su responsabilidad ministerial. Viven evadiendo la labor. Hay personas a las cuales Dios llama y viven evadiendo el llamado que Dios les ha hecho. Hay padres de familia, esposas, madres que viven evadiendo sus responsabilidades como padres. Hay esposos y esposas que viven evadiendo. Es una actitud pusilánime. Y no se requiere eso dentro del reino de Cristo. Se requiere gente valiente. Que diga, está Goliat allí, alguien tiene que salir a hacerle frente a Goliat. Tenía Goliat varios días humillando al pueblo, diciendo cosas. Y había un grupo de gente pusilánime
que estaban y que en guerra, porque cuando en la historia de David y Goliat, cuando David va a ver a sus hermanos, los hermanos estaban en batalla. ¿Cuál batalla? Devuélvanse para su casa. Había un enemigo allí burlando, y Satanás a muchos, quizás no, es ese Goliat que se burla de nosotros, que nos humilla, nos desprecia, y nosotros con esa actitud pusilánime no nos atrevemos a enfrentar las circunstancias. Entonces ya hablamos del miedo, pero dentro del reino de Cristo se requiere gente que afronte, que no evada las responsabilidades. Tú sabes lo que Dios te ha dado, tú sabes lo que tienes para dar al servicio del reino. Deja de evadir tu responsabilidad y no seas pusilánime. En lugar de eso, algunos deciden volverse para su casa o quedarse en su casa. Entonces, la palabra nos dice, cada quien cumpla sus propias responsabilidades. Los que Dios te ha dado, es que Dios le dio su peor carga, dicen algunos, a su mejor guerrero. No, enfrenta lo que tengas que enfrentar y deja de estar poniendo excusas. A cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles que afrontar. Y Dios, por medio de su sacerdote en aquel tiempo, le decía, no temas, cree, sé valiente, no te amedrentes, yo voy a pelear tu batalla. Pero Dios no pelea batalla de cobardes. Dios no pelea batalla de gente pusilánime, de gente evasiva que evita. Dios pelea por aquel que decide hacer frente al problema y al conflicto. La característica de una persona pusilánime es una persona que carece de iniciativa. Carece de iniciativa. Dice la palabra en Proverbios 24:30, me di una vuelta por el campo del perezoso y por la viña del torpe. Había maleza por todos lados y estaba derribada la cerca de piedra, es decir, estaba la viña, la hacienda, la finca estaba deteriorada. Observé todo eso y lo guardé en mi mente. De lo que vi aprendí una lección, escucha esta lección. Duerme un rato, descansa un poco, cruza los brazos, no vayas a un culto, no vayas a una actividad, no vayas a un evangelismo. Tómate una siesta. No vayas un domingo a la iglesia. Tómate el día libre. Párate tarde hoy. Quédate viendo películas con tus hijos. Y te sorprenderá la pobreza como un ladrón y la miseria como un atraco a mano armada. Hay gente dentro de nuestras iglesias viviendo miseria espiritual, pues te están tomando un descanso. Una vacacioncita. Yo estoy bien con Dios. Por un día que tómate un descanso. Tómate una semanita libre de lo que es la lectura de la palabra, el congregarte, la comunión unos con otros. Y dice la palabra del Señor, la miseria va a llegar. Te sorprenderá. Y después nos sorprendemos dentro de nuestras iglesias, gente viviendo en pobreza espiritual, gente que no sirve al Señor, gente que tiene para servir, que puede servir, que Dios le ha dado las capacidades, lo ha puesto en el lugar correcto, y no han aprendido la lección que aprendió el escritor de Proverbios capítulo 24. Querido hermano, amigo, una persona dentro del reino de Dios no debe tener esta actitud, debe tener siempre yo voy, yo quiero, yo asisto, yo apoyo, yo sirvo. Así no, hay gente que responsabiliza esta actitud de falta de iniciativa al hecho de que el pastor, los líderes no me delegan nada, no me mandan a hacer nada. Ve y hazlo tú. Sé valiente. El pastor no te ha dicho que visite, que hazlo tú. Necesitamos gente dentro del reino de Cristo que tenga iniciativa, no gente pusilánime que se tome un descanso. Y si no me dicen, pues imagínense, hermano, ¿qué le digo? Hay gente dentro de nuestras congregaciones, dentro del pueblo de Dios, gente que debería estar en batalla, en guerra espiritual, en oración, con tanta falta de iniciativa, que literalmente, si no hay nadie empujándolo, todo su camino de fe, nunca caminan, nunca dan un paso. Se acostumbra la gente pusilánime a que siempre haya alguien detrás. Vamos, vente, yo te busco, yo te llevo. ¿Querés estudiar Gálatas? Yo voy y lo leo por vos. Te saco las preguntas y respondo por yo hablo con el pastor para el sábado, responde por vos. ¿Querés un estudio bíblico? Yo llevo el cuaderno, yo te llevo y se acostumbran a esta actitud pusilánime de nunca tener el deseo. No permiten que sea el Espíritu Santo, que no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice, yo voy a la iglesia. Nadie me saludó, pero yo tengo la iniciativa y sé que voy a salir bendecido. Y Dios te va a bendecir.
No tengo quizás las capacidades que yo quisiera para servir en algún área, pero yo voy y yo sé por la palabra que aquel que es valiente, aquel que tiene la iniciativa, aquel que en lugar de decir el oficial, vuélvanse para su casa, digo, ¿para cuál casa? Voy para la guerra. Esa falta de iniciativa, dijeron, pero el oficial dijo que si tenía una viña me fuera, se fueron para la viña. Que si tenía una esposa, se fue a atender a la esposa, pensando en que si él se muere, la esposa se casa con otro. Así somos. Falta de iniciativa. Es decir, no, pastor me dijo, yo quiero, yo voy. ¿Dónde es? No sé, y sigo con el ejemplo de David y Goliat. Cuando David llega ahí al campo de guerra, ¿qué fue lo que le dijeron sus hermanos? ¿Quién recuerda la historia? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el chisme? Que trataron de desmotivarlo. ¿Y qué dijo David? No, yo voy para allá. Tengo la iniciativa, el deseo. No fue necesario, en esta famosa historia de David y Goliat, de que alguien le dijera a David, pero ¿será que tú quieres enfrentar a Goliat? Y no fue necesario gente motivándolo. David, vos podéis. Yo sé que vos no sois muy bueno con la espada, pero vos con una piedrita vos lo matáis, David. No, él dijo, yo voy, yo puedo, yo no soy bueno con la espada, pero yo mato oso, yo mato león. Es decir, hay iniciativa, hay deseo de hacer. Dentro de la iglesia hay gente con talento a los cuales hay que decirle, pero vos podéis. Tú tienes que darle al Señor. Tú puedes. No, pastor, tú hablar de Cristo casa por casa, Dios te va a dar las palabras. Dios te va a capacitar. Pero vamos, tenéis 2 domingos que no hay para la iglesia, andá a escuchar la palabra. Y nos acostumbramos a esta actitud pusilánime que literalmente es un estado de confort tan peligroso en el cual Satanás a muchos de nosotros quizás nos tiene allí, nos tiene ahí en pausa. Es una película a la cual le pusiste pausa y te quedaste en pausa y no avanzaste, no caminaste, no viste, no fracasaste y del fracaso aprendiste. No recibiste la victoria porque nunca te atreviste. Es decir, quedamos en un estado que muchas congregaciones, muchos hermanos de Cristo pasan años y años y años y años y años en lo mismo. Esperando, pudiéramos responsabilizar a los oficiales, si oficial en vez de dar una palabra de aliento y que vuélvanse para su casa. No, hermano, es que dentro del reino de Cristo, verdaderamente, muchas veces hay gente que preferiblemente es mejor que no esté, porque algunos hacemos estorbo. Y el día de hoy, la idea es, no es que te sientas ofendido, es que tú digas, si no estoy apoyando, voy a cambiar mi actitud y voy a ser valiente, voy a ser esforzado y voy a creer en lo que Dios ha prometido en su palabra. Hebreos 10:35 dice la palabra del Señor. Así que no pierdan la valentía que tenían antes. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Muchos de nosotros entramos quizás en este estado de resignación, en este estado de falta de iniciativa, de miedo, de temor, en esta evasión de responsabilidades, porque quizás antes tuvimos experiencias negativas, antes nos pasaron cosas que nos llevaron a esto. Y la palabra nos dice, no pierdas esa valentía. Tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Yo creo que te pongas de pie el día de hoy. La última característica de una persona pusilánime con esta actitud de vida es una persona que tiende a resignarse. Digo, yo lo intenté, pero no se me dio. Hay gente que intenta servir a Dios. Vamos a decir que eso es servicio, pero realmente no es servicio porque el servicio a Dios es incondicional. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Nosotros no podemos venir a servir a Dios aquí a nuestra manera, como me sienta más cómodo, pero hay gente que intenta servir a Dios, vamos a llamarlo así. Y las cosas no se le dan quizás como querían. No fluyen como ellos deseaban. Y dicen, bueno, yo lo intenté. En la historia de Jericó, de aquellas murallas, el pueblo tuvo que darle muchas vueltas a las murallas. Fue más de una vuelta y fue más de un día lo que Dios pidió para que esas murallas fueran derribadas. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Es muy posible
que Dios te esté pidiendo más de un esfuerzo, más de un intento, más de una vuelta. Quizás Dios te está diciendo, no te resignes a que no se pudo. Yo estoy contigo, pero ve, hazlo, ejecuta. No te resignes a vivir una vida matrimonial mediocre, infeliz. No te resignes a ver cómo tus hijos crecen sin el temor de Dios en sus corazones. No te resignes a vivir una vida espiritual mísera, donde vienes a la iglesia cuando quieres venir y lo intentas y no sientes. Resignarte a la vida de miseria, resignarte al hecho de que no tienes las herramientas y las capacidades para ir a la guerra, es decirle a Satanás, la guerra es tuya, la perdí. Dios no pudo hacer algo conmigo. Es decirle al Señor, Señor, te equivocaste, tú dijiste que yo iba a tener la victoria, pero fallaste conmigo, no la tuviste con el otro. Dice la palabra del Señor, no pierdas la valentía. Josué 1, 8 y 9, que es un versículo muy conocido, Dios le dice a Josué unas palabras de valentía y de ánimo, unas palabras que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente, pero no hemos atesorado en nuestro corazón. Mira que te mando que te fuerce y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, es decir, este camino de fe, no podemos resignarnos al desánimo, a decir, bueno, es que así soy yo lo intento, no se me da, no me enamoro del Señor, yo leo la Biblia y no la entiendo, yo oro y no recibo la respuesta oportuna. Dice la palabra, por medio de aquellos oficiales, le decía al pueblo de Israel, vamos a la guerra, vamos a batallar, vamos a ejecutar una labor ardua. Vamos a predicar el evangelio, vamos a estudiar la palabra, vamos a orar por los enfermos, vamos a visitar, vamos a servir en el reino. No es fácil, porque el rival es grande, posiblemente mucho más grande que nosotros, un ejército mucho más numeroso que nosotros. Quizás el enemigo que tienes en tu hogar, sí es grande el enemigo, pero no le has creído al Señor. Te has resignado a vivir así. Te has resignado a vivir una vida familiar desordenada, porque quizás perdiste la valentía que tenías antes. Y dice la palabra, cuando no perdemos la valentía, tendremos una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Iglesia de Cristo, hermano en Cristo, no sé cuál es tu experiencia personal con el Señor, pero si persevera y eres paciente y haces la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir y vas a recibir lo que Él te ha prometido. Yo quiero orar por tu vida, quiero que tomes la mano de tu hermano. El día de hoy, Dios hace un llamado a ser valientes y a creer, a caminar, a ir a la guerra, a servir en el reino, a trabajar en la obra de Cristo. Y te hace un llamado a decir, si eres cobarde y pusilánime, no seas de estorbo a los que lo quieren hacer. Así que el día de hoy el llamado es, tú puedes. Dios te ha dado la capacidad, pero tienes que ser valiente. Te ha dado la capacidad para bendecir tu hogar, tu hijo, tu familia, para bendecir tu iglesia, tu comunidad. No seas un pusilánime, no te resignes, no tires la toalla, no seas un cobarde. Muchas veces somos cobardes. Sí somos cobardes muchas veces. Dile, Señor, pon en mí un espíritu como el de David que quiso ir, un espíritu superior como el de Daniel, un espíritu como el de José que vio el peligro y salió huyendo. Y allí es donde el Señor promete rotundamente, van a recibir lo prometido, van a recibir una gran recompensa. Señor, te doy gracias, gracias por tu palabra, oh Dios, porque es bella, es hermosa. Oh Dios, tu palabra cada día en nuestras vidas es ese alimento y ese pan que nos renueva, oh Dios, nos alimenta y cada día nos enseña a caminar en obediencia y en fe. Quiero orar, oh Dios, pedirte perdón, porque muchas veces hemos tenido esta actitud, oh Dios, frente a las adversidades del día a día, frente, oh Dios, las acechanzas del enemigo. No hemos sido valientes, oh Dios, perdóname, Padre, porque hemos sido muchas veces cobardes, temerosos, porque no hemos tenido esa iniciativa, ese deseo de ir, de trabajar, porque nos hemos acostumbrado tantas veces, oh Dios, a que nos estén empujando a que si las cosas no se dan como yo quiero, como a mí me parecen, entonces no funciono. En el nombre de Jesús oro para que el mensaje de día de hoy haga un clic en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, sea una renovación de espíritu, una renovación de pensamiento, Padre, de actitud. En el nombre de Cristo entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad. Oh Dios, contra Satanás que quiere ver hogares destruidos, contra Satanás que quiere ver iglesias cerradas,
quiere ver, oh Dios, vidas espirituales en miseria, mediocre. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, oro para que nos llenes de valentía, de poder, de amor, de dominio propio, Padre. En el nombre de Jesús, capacítanos para el servicio en tu obra. Toda aquella persona que ha recibido de ti un don, un talento, Padre, quebranta su corazón y hazle ver su pecado. Hazle ver, oh Dios, esa actitud que he estado teniendo por muchos años. Quita toda altivez de espíritu en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh Dios, guárdanos de tomarnos una siestita. Guárdanos de atender otros asuntos primero antes que el reino de Cristo, mi Rey. Oh Dios, no queremos caer en la miseria, no queremos caer en la pobreza espiritual. Queremos crecer, caminar en fe, avanzar, seguir conquistando, seguir trabajando para el reino. Y aunque el enemigo muchas veces se levante como Goliat, aunque las murallas, oh Dios, quieran evitar que nosotros conquistemos, en el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy tú levantas a tu pueblo, Señor. Nos quebrantas y nos capacitas, oh Dios. Levanta hombres, esposos, esposas dentro de los hogares que peleen sus batallas, que no evadan sus responsabilidades, que perseveren, que sean pacientes, que sean valientes y que no teman. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias porque tu palabra creo y sé, oh Dios, que es esa espada de doble filo que penetra nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, si has hablado a la vida de alguna persona en este lugar, quiero pedirte que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra de perfección. Siga capacitándonos y llevándonos a vivir en fe, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Perdona cuando nos hemos tomado esos descansitos, esa vacacioncita, cuando hemos tomado esa actitud, Padre, que no es de tu agrado, habiendo una guerra espiritual enfrente nuestro. En el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres dispuestos a renunciar a todo, a ponerte a ti en primer lugar. Oh Dios, que entiendan que tú eres primero y después los negocios. Tú eres primero y después mis prioridades, mi salud. Oh Dios, que podamos entender que en ti hay victoria y que tú no nos vas a defraudar, que tú no nos vas a dejar derrotados, sino que cuando aprendemos a caminar en fe, oh Dios, vamos a recibir esa recompensa que tú has prometido. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.